Nosotras construimos. Nosotras construimos. ¡Nosotras construimos! Nosotras construimos, el podcast de WOCRA Mujeres, donde vamos a preguntarnos y construir en conversación qué pasa en el mundo del trabajo desde un enfoque de género. Soy Paula Martínez y este es el episodio número 2. Hola a toda la comunidad internauta del mundo de los podcasts. Les doy la bienvenida a quienes también se suman a este nuevo formato. La propuesta de Nosotras Construimos es ofrecer episodios breves e interactivos sobre temas relacionados al mundo del trabajo. Bueno bien, en este episodio nos vamos a ocupar de conversar sobre el convenio 190. Veamos de qué se trata este convenio. El convenio 190 de la OIT fija un marco común y eleva el piso de derechos que tenemos todas las personas que participamos del mundo del trabajo. Es la primera normativa internacional que define las nociones de violencia y acoso en el mundo del trabajo con un enfoque inclusivo e integrado que tiene en cuenta las consideraciones de género. Además, el Convenio 190 y la Recomendación 206 que lo acompaña proponen estrategias para prevenir y abordar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Como toda norma, la sola ratificación no alcanza. Los sindicatos tenemos que trabajar unidos y junto a otros actores para lograr su implementación, para prevenir las violencias y el acoso, para proteger a las personas afectadas y para construir un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Va a depender de nosotras y de nosotros, del nivel de organización y formación que alcancemos y los instrumentos que podamos crear para detectar situaciones de violencia y acoso en el mundo del trabajo y construir espacios laborales más justos y equitativos. Antes de arrancar, escuchemos a los compañeros y a las compañeras que nos respondieron a esta pregunta. ¿Sabés qué es el convenio 190 de la OIT? Es buscar el fin de violencia y acoso en el ambiente laboral de ambos sexos. Es un convenio que establece el derecho a un trabajo libre de violencia y acoso. Habla del derecho que tenemos los trabajadores y trabajadoras de tener un ambiente laboral libre de abuso y de violencia. Es contra el acoso laboral. El convenio habla sobre la violencia y el acoso laboral o en el mundo del trabajo. Trata sobre la eliminación de la violencia y el acoso laboral. Bueno, parece que todos saben qué es el convenio 190. ¿Alguien nos puede ampliar un poco más? Reconoce el derecho a toda persona a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso, incluidos también la violencia y el acoso por razones de género, y determina que tales comportamientos pueden constituir una violación o abuso de los derechos humanos. Es un convenio que protege a las víctimas de aquellas situaciones de violencia y acoso laboral que suelen ocurrir a puertas cerradas y generalmente sin testigos. El convenio 190 de la OIT trata la violencia y el acoso laboral. Tengo entendido que lo tiene que enviar a la OIT y algo así, como para que se ponga en funcionamiento, pero Argentina sería uno de los primeros países en tomarlo a este convenio también y ponerlo en práctica. Bueno, los compañeros y compañeras nos hablaron de violencia y acoso, del mundo del trabajo, de derechos, de víctimas, de por qué es importante. Nos contaron que ya está ratificado en Argentina, pero creo que amerita contar un poco más de qué se trata este convenio. Veamos qué nos dice Javier Sicchiaro, oficial de proyecto de la OIT en la iniciativa Spotlight, un proyecto de la Unión Europea y las Naciones Unidas para la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Desde allí aborda el vínculo entre la violencia de género y el mundo del trabajo. El convenio 190 y la recomendación 206 de la OIT sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo son las primeras normas internacionales que abordan específicamente la temática de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y las primeras en reconocer el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Estas normas, que fueron aprobadas el 21 de junio del año 2019 en el marco de la Conferencia Internacional del Centenario de la OIT, traen 4 grandes novedades. En primer lugar, una definición consensuada y nueva sobre violencia y acoso como un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas que se manifiestan una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico e incluye la violencia y el acoso por razón de género.
Un segundo aporte que trae esta norma internacional tiene que ver con los sujetos y sectores comprendidos. Estas normas aplican a todos los sectores, público-privado, de la economía formal e informal, en zonas urbanas o rurales, y a todas y todos los trabajadores y otras personas en el mundo del trabajo. Adicionalmente, este convenio aborda no solo la violencia de acoso laboral, sino la violencia de acoso en el mundo del trabajo. Por último, son normas internacionales que llaman a los actores del mundo del trabajo a comprometerse con el impacto que puede tener la violencia doméstica en el mundo del trabajo. Argentina es uno de los 6 países que ha ratificado este convenio en todo el mundo y se le presentan interesantes desafíos para su implementación. Muchas gracias, Javier, por tu explicación. Además, me gustaría que profundicemos un poco más este término nuevo que trae el convenio, el del mundo del trabajo. ¿Qué nos podés contar de este término? ¿A quiénes incluye? ¿De quiénes hablamos cuando decimos mundo del trabajo? Uno de los grandes aportes que tienen este convenio 190 y esta recomendación 206 tiene que ver con el ámbito de aplicación. Tanto el convenio como la recomendación no hablan solamente de aquella violencia y acoso que se produzca en el ámbito específico de trabajo, sino que hablan de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Buscan ser comprendidos con estas normas internacionales aquellas situaciones que ocurren durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo. Esto puede incluir el lugar donde realizamos nuestras tareas, espacios públicos y privados cuando son un lugar de trabajo, lugares donde la trabajadora o el trabajador come, descansa o cobra, instalaciones sanitarias de aseo, vestuarios, desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación relacionadas con el trabajo, las comunicaciones relacionadas con el trabajo, una dimensión fundamental en este contexto de pandemia donde prima el teletrabajo, y también el alojamiento proporcionado por el empleador y los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo. Sin dudas, este concepto de mundo del trabajo plantea desafíos adicionales para las y los empleadores, así como para los sindicatos, porque amplían lo que tradicionalmente ha sido la concepción sobre violencia laboral a otras esferas y compromete a estos actores a pensar cuáles son las vías para reducir los riesgos de violencia y acoso en el lugar de trabajo, pero también en todo tipo de actividad que se relaciona con el trabajo. He aquí un gran aporte de esta norma y probablemente un desafío para muchas de nuestras normativas, prácticas, protocolos que habrá que ajustar con este convenio ratificado por la Argentina. En relación a esto último que nos decía Javier Sicharo, tengamos en cuenta que las comunicaciones y la virtualidad también incluyen los grupos de WhatsApp, el email y otras formas de comunicación virtual. También es importante recordar que el convenio es un instrumento internacional. Busca poner en común la definición de violencia y acoso para todos los Estados miembros, pero cada país debe adaptarlo a su realidad y a su contexto. Y si bien hace especial mención a la violencia por motivos de género, el convenio contempla a todas las personas dentro del mundo del trabajo. Este convenio también hace referencia a la violencia doméstica y su impacto en el mundo del trabajo. Veamos qué dice. Considerando que la violencia doméstica puede afectar al empleo, la productividad, así como la seguridad y la salud, y que los gobiernos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores y las instituciones del mercado de trabajo pueden contribuir como parte de otras medidas a reconocer, afrontar y abordar el impacto de la violencia doméstica, todo miembro deberá adoptar medidas apropiadas para reconocer los efectos de la violencia doméstica y, en la medida de que sea razonable y factible, mitigar su impacto en el mundo del trabajo. Uno de los aportes que hace este convenio es visibilizar que la violencia doméstica afecta a las personas, pero también a las organizaciones de las que ellas forman parte. Por eso, la recomendación 206 que acompaña al convenio propone trabajar en la sensibilización, reconocer los impactos y concretar acciones para proteger a las personas afectadas y a las organizaciones. Ejemplos de estas acciones pueden ser licencias y articulaciones con organismos especializados. Para entender un poco mejor el contexto en el que este convenio fue creado y cómo llegamos a ratificarlo, vamos a escuchar a la doctora Marta Pujadas. Ella es la directora del equipo jurídico de WOCRA y de la Red Social y referente de Relaciones Internacionales del CGT ante la OIT. Compartimos con ustedes su opinión sobre la importancia de este convenio para el mundo sindical. El trabajo que hacemos desde el movimiento sindical se realiza en distintos planos, un plano internacional y un plano nacional. En un plano internacional destacamos la importancia de la ratificación del Convenio 190 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo.
Estamos muy orgullosos que Argentina sea el tercer país que ratificó el Convenio 190. Debemos recordar que todas las trabajadoras y trabajadores, junto con las centrales sindicales internacionales y los secretariados profesionales, desarrollamos campañas mundiales para abrir el debate en la OIT para lograr un convenio y una recomendación sobre acoso y violencia en el mundo del trabajo. En todas las instancias destacamos la importancia crucial de abordar la violencia y el acoso a través de las normas de la OIT, como un paso clave para la realización de los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Esto era una deuda que todos teníamos pendiente. En la conferencia del centenario se logró finalmente un convenio y una recomendación. En Argentina, en la primera reunión de la Comisión de Diálogo Social, creada en abril del 2019, la Confederación General del Trabajo solicitó como prioridad que el gobierno ratificara el convenio 190 que había sido aprobado en la OIT. El proyecto de ratificación se trató tanto en el Parlamento por diputados y senadores. Ahora, nuestro país tiene que adecuar su legislación y su práctica a los nuevos estándares normativos. En cuanto a la actividad propia de nuestro sindicato, nosotros desde hace mucho tiempo venimos trabajando con el equipo de UOCRA Mujeres, asistiendo a las trabajadoras constructoras, a las delegadas, a todas las trabajadoras de la red social, siempre en la defensa de sus derechos sociolaborales. Está integrado por un equipo técnico sindical que desarrolla los diferentes programas con una relación directa con los jóvenes. El convenio 190 es una herramienta fundamental para luchar contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Estos constituyen una violación de los derechos humanos y atentan contra la posibilidad de ejercer otros derechos laborales fundamentales y es incompatible con el trabajo decente. Por lo tanto, visibilizar el tema, generar debate, generar mecanismos institucionales para el respeto y la igualdad de derechos es nuestra bandera y creo que estamos en camino de lograrlo. Bueno, este tema no se agota acá, nos queda mucho para pensar y trabajar desde el mundo sindical para poner en marcha este convenio. Nos quedamos con la idea de que el convenio es un paraguas que protege los derechos y el trabajo decente de todas las personas trabajadoras, independientemente de su rama de actividad, su rol y su género. Esta fue una introducción del tema. Se vienen episodios nuevos con más info, así que si querés saber más, no te pierdas los próximos episodios del podcast. Si recién estás llegando a este espacio y todavía no escuchaste el primer episodio, no te lo pierdas. Podés buscarlo en nuestra web, en Spotify como Nosotras Construimos o en el canal de YouTube de UOCRA Medios. Y atención a las redes, que les vamos a avisar por esos medios cada vez que salga un nuevo episodio.